Ana, ¿qué tal? Arratsaldeon. Arratsaldeon, Elizabeth, pues nada, aquí andamos. Muy bien. Trabajando sin descanso, ¿no? Sin descanso. Bueno, más nos vale. Hablamos del tema del gluten, hablamos de la celiaquía en esta ocasión porque has preparado un curso sobre esta cuestión que cada vez está más en la calle, más en la boca de todos, más incluso sufriéndolo y padeciéndolo muchas personas, ¿no? ¿Tú lo ves así? Sí, bueno, es una evidencia. Quiero decir, cada vez hay más personas que sí, no solamente por el gluten, pero que tienen más problemas intestinales a la hora de absorber los nutrientes de los alimentos y bueno, el gluten es uno de ellos que, bueno, pues da bastante guerrilla y la verdad es que sí que hay pues cada vez más personas con este problema. La cuestión es que muchas veces no se sabe ni siquiera que una puede ser celíaca, ¿no? O incluso se puede desarrollar esta enfermedad con el paso de los años. Tampoco hay personas que sí que nacen con ello. Puede ser, incluso tiene un componente un poco hereditario también, pero hay personas que han vivido toda su vida con ciertos problemas gastrointestinales sin llegar a saber o haber identificado que tienen una celiaquía. Eso es lo más complicado, ¿no? Claro, es que al final si no se hacen ciertas pruebas pues para poder verificar que hay una intolerancia al gluten o incluso que se haya desarrollado la enfermedad celíaca, pues vivimos con ciertos trastornos, con síntomas, pero bueno, no los identificamos directamente con ello. Entonces, si uno tiene esa sospecha, yo creo que lo mejor es que se haga una prueba o principalmente yo lo que recomiendo es dejar de comer el gluten durante unas semanas y ver a ver cómo responde el cuerpo, ¿no? Ya. Pero en general, pues se suele hacer un análisis de sangre donde pues si aparecen las transglutaminasas que son tisulares, que son los anticuerpos que reaccionan al gluten, pues ya directamente te lo pueden diagnosticar. Bueno, en principio, ¿qué es el gluten? Porque hablamos gluten, celiaquía, celíacos, no sé qué, pero ¿el gluten en sí qué es? Bueno, el gluten es una proteína que se encuentra pues en algunos cereales, ¿vale? Y la glutamina y la gliadina pues son las proteínas que tiene el gluten, que bueno, en general son las que confieren la elasticidad y la viscosidad a las masas, sobre todo las masas del pan y a todo lo que son horneados con estos cereales, y que también la industria alimentaria utiliza pues productos de panadería y pastelería. Y bueno, lo contienen cereales como el trigo, el centeno, la cebada, el triticale, que es un híbrido entre el trigo y el centeno, y bueno, pues otros cereales que bueno contienen un poco menos de gluten, pero porque son muy antiguos, como puede ser el camut o la espelta, y por supuesto todos los derivados del trigo, ¿no? El bulgur, la pasta, el cuscús, bueno, pues todo esto suele tener esta proteína específica de estos cereales, el gluten. Hombre, hablamos de pasta y de panes, eso es fácil de identificar, sabemos que está hecho con cereales, pero muchas veces hay muchos alimentos que contienen gluten simplemente porque la industria alimentaria utiliza esta proteína para, pues eso, ¿no?, aglutinar. Ahí está el problema, que hay que leer bien, sobre todo personas que puedan tener problemas lo saben, además, ya lo saben ellos y ellas, sabemos, seguro que conocemos a alguna persona celíaca y son unos auténticos investigadores de etiquetas. Sí, bueno, muchas veces la verdad es que yo, por ejemplo, en las consultas, a veces te sorprende la cantidad de información que te pueden llegar a decir, ¿no? Las personas que se han preocupado por su salud y al final pues han investigado un poco sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, en general sí que es cierto que el gluten en sí, vamos a ver, el gluten en sí no es intrínsecamente algo horrible y malísimo. Quiero decir, al final es una proteína que tienen estos cereales y que, si hablamos del trigo, que es un cereal que tiene pues casi 5.000 años de antigüedad, pues en sus variedades más antiguas la verdad es que la cantidad de gluten que tienen es, digamos que, bueno, pues justo la que deberían de tener los cereales en su forma original, ¿no?, en natural. Pero claro, tenemos que hablar también de la modificación genética que han sufrido pues todos estos cereales que contienen gluten, sobre todo el trigo, para uso y beneficio de la industria alimentaria. Y entonces ahí, desde luego, como bien dices, pues no solamente vamos a encontrar el gluten en alimentos panificados, horneados,
con estos trigos ya hibridados que dan pues mucha más cantidad de gluten y evidentemente pues más de la que nuestro cuerpo podría soportar, pero también se utilizan, como decías, en la industria alimentaria pues para aglutinar, bueno, como almidones modificados. Y bueno, es fácilmente reconocible, bueno, cuando leemos las etiquetas, que esto es una asignatura importante, ¿no? A la hora, sobre todo cuando tienes algún tipo de estos problemas, que las ES, las famosas ES que tienen todos los aditivos alimentarios, la que empieza por /14, E14 normalmente son esos aditivos contienen gluten. Entonces, pues eso es una buena pista, ¿no? Luego, a ver, hay otros números porque en realidad son un montón de componentes, pero todos los que empiezan por E14 son tener gluten. Entonces hay que llevar cuidado, pues si tienes sensibilidad o tienes ya contraída la enfermedad celíaca, pues de consumir estos productos. Bueno, la sensibilidad es bastante más difícil de diagnosticar, pero evidentemente el consejo que tú antes nos has dado es muy válido. Es decir, si consideras o sospechas que puedas tener algún tipo de sensibilidad o problema o una alergia al gluten, lo mejor es hacer tu propia prueba, bueno, médica evidentemente, pero si no, dejar durante un tiempo de consumir y ver qué es lo que ocurre, porque ¿cuáles son los síntomas de las personas celíacas? ¿Qué es lo que les ocurre, los problemas que suelen plantearse? Bueno, pues la verdad es que son muy diversos. Quiero decir que casi todos tienen que ver con problemas intestinales que tienen que ver en la tripa, pero bueno, también a veces aparece dolor de cabeza, pero bueno, generalmente hinchazón y dolor abdominal, gases o diarrea o bien estreñimiento, pues cansancio. A veces salen también alteraciones en la piel o extremas. Y bueno, a veces también puede llegar a haber, puede tener relación con problemas de anemia y bueno, pues quiere decir que al final es muy diversa la sintomatología que puede haber. Evidentemente, si se sospecha, lo mejor es acudir a un médico y que te hagan unas pruebas. Hay pruebas, además, cada vez más específicas para determinar esta intolerancia y saber que es algo más que una moda. Hay personas que lo hacen por modas. De repente, bueno, pues te salen en las redes sociales, ¡hala, pues yo ya no consumo alimentos con gluten! Pues, ¿por qué? Pues porque sí, porque fulanita, que es una youtuber famosísima o una influencer. Las celebrities al final sí que es cierto. Mira, yo desde que llevo casi, pues no sé, 10 años o así haciendo cursos sin gluten para las personas que realmente, pues oye, quieren disfrutar de algún tipo de horneado, porque también, pues oye, quieren darle un buen gusto al cuerpo y que no tengan estos problemas, ¿no? Y sí que es cierto que en principio pues sí que hubo, como hace unos 10 o 15 años más o menos, pues un boom del gluten free que venía de Estados Unidos y promovido muchas veces pues por las redes sociales de celebrities, ¿no? De que, bueno, pues se puso un poco, sí que es cierto, tiene un componente de moda, ¿no? Y bueno, como pasa en casi todo, ¿no? Y también en las cuestiones de alimentación saludable, pues también hay marketing y al final también hay cosas que se ponen de moda cada año, ¿no? Y bueno, pasó esto, pero luego en realidad sí que ves que esta moda también está llevada pues por cierta verdad. Quiero decir que sí que es cierto que en Estados Unidos hay una cantidad de personas intolerantes al gluten con la enfermedad celíaca muy grande. Y esto, por lo general, no tendría por qué ser así si tomáramos una cantidad de gluten que el cuerpo pudiera gestionar. Pero claro, con estas variedades de trigo modificado genéticamente que tienen muchísimo más gluten que un trigo antiguo, que un trigo natural, sin modificar, y además toda la cantidad de gluten que podemos llegar a consumir por los aditivos alimentarios que existen en muchísimos productos, pues al final nuestro cuerpo tiene una cantidad de gluten que no es capaz de gestionar, que tiene enzimas suficientes y claro, pues esto al final pues produce un rechazo en el organismo, una debilidad y al final pues un deterioro de la salud intestinal, ¿no? Quiero decir que al final si tomáramos una cantidad de gluten pequeña, pues el cuerpo lo podría gestionar y de hecho el gluten
bueno, pues es algo necesario para el hígado cuando el cuerpo está en buenas condiciones, pero bueno, la cantidad justa y necesaria que necesita el cuerpo, ¿no? Ya. Y además que por ejemplo, a nivel de las panificaciones, quiero decir que no es lo mismo comerte un plan, un plan el que me gustaría a mí hacer. Sí. Bueno, un pan que está, bueno, fermentado correctamente con masa madre y que ha tenido suficiente tiempo para poder degradar también estas proteínas para que luego se puedan asimilar mejor en el cuerpo, que panes, como llamo yo, estresados, que están hechos a correr y que no tienen una fermentación natural correcta, ¿no? Pero bueno, para mí todo esto tiene un componente de salud importante a nivel de salud intestinal. Quiero decir, si tú tienes unos intestinos que funcionan bien, que están en buena sintonía con la salud, pues probablemente no tendríamos tantos problemas. Pero estamos atiborrados a gluten, la verdad. Sí, yo recuerdo además, bueno, pues yo qué sé, cuando los niños, por lo menos antes, ¿no? Hace unos cuantos, bastantes años, cuando eran pequeños y empezaban con las papillas y demás, bueno, pues al principio se tomaban sin gluten, ¿no? Y bueno, pues decías, ¿pero por qué? Ah, porque puede tener intolerancia, no sé qué. Bueno, ya empezábamos ahí un poco a discernir. Sí que es verdad que hay alternativas, hay cereales y bueno, pseudo cereales que denominas tú, que no tienen gluten, que nos pueden echar una mano, nos pueden servir para intentar hacer esos horneados que decías tú caseros o esas alternativas a la hora de comer este tipo de alimentos, porque al final nos gusta, todo el mundo, creo yo, le gusta unos macarrones o una pasta o yo qué sé, una sopita, ¿no? O un pan, evidentemente. ¿En cuáles nos tendríamos que fijar sobre todo? Vale, mira, pues en realidad fíjate que yo, la verdad es que nunca me he hecho una prueba de intolerancia al gluten, pero bueno, en general, como muchísimos cereales a diario, que bueno, ya de por sí no tienen gluten y los recomiendo muchísimo porque, bueno, pues son la base, como sabes tú, de la alimentación que a mí me parece, bueno, pues correcta y que sienta bien a toda la humanidad, digámoslo así. Entonces, pues estos cereales serían el arroz, pero claro, yo estoy hablando de cereales completos, entonces estoy hablando del arroz integral en todas sus variantes, quiero decir, tanto el arroz redondo como el arroz largo basmati, el rojo, el negro, bueno, todos los arroces en general son cereales sin gluten. Luego tenemos un cereal muy antiguo que no es un cereal, es un pseudo cereal, que es el trigo sarraceno. También el maíz, la quinoa, el mijo, el amaranto, el sorgo, el tef y también, por ejemplo, la avena, que es un cereal que, bueno, pues ha habido mucha controversia y mucho debate entre si tiene gluten y no tiene gluten, y desde luego ni la comunidad científica ni los profesionales nos hemos llegado a poner de acuerdo al 100% en esto. Pero sí que es cierto que si la avena tiene gluten es generalmente, según lo que yo considero, por trazabilidad. Quiero decir que muchas veces la avena se puede llegar a contaminar con trazas de otros cereales con gluten, bueno, pues en los lugares donde se procesa o se almacena y demás. Pero sin embargo hoy en día pues hay avena sin gluten, quiero decir que hay avena que está tratada en espacios donde están libres de gluten y podemos tener este cereal también sin gluten. Y con todos estos pues podemos hacer una alimentación súper buena y también podemos utilizar algunos de ellos, si no casi todos, pues para hacer harinas y poder también elaborar horneados. Y también existen en el mercado pastas de quinoa, pastas de arroz, quiero decir de lentejas. Que todo de lentejas, muchas cosas. Quiero decir que hoy en día tenemos ahí una variedad impresionante. Vivimos en un momento en el que las opciones son muy variadas, ¿no? Podemos salir del ABC, nos podemos ir hasta el Z, la Z si queremos, ¿no? Si queremos, bueno, pues comer un poco de pasta sin que tenga gluten y demás. Digo pasta porque es lo más ordinario, ¿no? Bueno, por lo más habitual, vamos. Recurrente, sí. Evidentemente lo que hay que intentar es alimentarse bien, que todos los nutrientes los podamos absorber por los intestinos, que no dañemos los intestinos, que también sabemos que es importante mantener una buena salud intestinal para sentirnos mejor, que eso ya hablamos en otra ocasión también de la microbiota y demás, que también está muy en boga, está muy en boca de todos. Sí. Bueno, siempre te pedimos una recetita, porque al final, hablar contigo y no meternos en la cocina es como perder la oportunidad, ¿no? Y en este caso sé que nos vas a preparar algo que me suena a dulce, pero igual alguien lo puede hacer salado incluso, ¿no? Hombre, claro, mira.
Pues he pensado en algo súper sencillo, que son pues unos gofres que se pueden hacer con harina o copos de avena sin gluten, en este caso, fíjate que lo acabamos de mencionar, y que son súper fáciles de hacer. Mira, las recetas serían, pues, 2 medidas de copos de avena. 2 medidas me refiero, si tú coges una taza, pues pones 2 tazas, si coges un vaso, 2 vasos, y al final tiene que haber... Es la proporción, ¿no? Exactamente, depende de la cantidad de gofres que quieres hacer, si es para toda la familia o es para menos personas. Luego vamos a coger 1,5 medidas de agua, aunque también podríamos poner esta misma cantidad de bebida vegetal, de la que nos guste, un poquito de sal marina, y también vamos a endulzarlo pues con pues un endulzante. Ya sabes que a mí me gustan los siropes de cereales, o incluso también con el agave crudo se podrían endulzar, pues unas 3 cucharadas de este sirope, de este endulzante, y podemos añadirle canela o vainilla un poco a nuestro gusto. Vale. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar todos los ingredientes en un vaso de batir. Podemos utilizar una procesadora o una batidora de mano normal, y lo vamos a triturar todo bien, pues para que nos quede una masa fina tipo crepes. Bueno, enseguida vamos a ver cómo igual se queda un poquito más gordita. A mí me gusta siempre dejarla reposar unos minutos, como 10 minutillos así, mientras se va calentando, por ejemplo, la gofrera, o preparamos una crepera o algo así, para que se engorde un poquito más y se amalgame bien todos los ingredientes. Y lo que haremos será, bueno, si tenemos una gofrera, pues generalmente son eléctricas. A ver, yo tengo una de estas que se pongan encima del fuego, de estas que está muy guay, pero bueno, esa también se puede utilizar una eléctrica. Y generalmente lo que tenemos que hacer es aceitar la gofrera un poco y poner la cantidad de masa adecuada, pues para que se llenen todo lo que es la superficie de la gofrera, pero sin pasarnos, para que cuando cierres la parte superior no rebose, ¿vale? Sí. Entonces la dejamos cerrada, o sea, cerramos la parte superior, que normalmente se calientan las 2 partes, y la dejamos unos 7 minutos aproximadamente, y luego pues con cuidado la retiramos y vamos haciendo lo mismo pues con el resto de la masa. Si no tenemos una gofrera, pues también se puede utilizar una crepera o una sartén que sea antiadherente. Podemos, por supuesto, siempre hay que untarla un poquito o pincelarla con un poco de aceite, y en este caso sí que le daríamos la vuelta. Haríamos como una tortita, tortita de copos de avena sin gluten, y le daríamos la vuelta. Y esto, pues, a ver, lo podemos acompañar con mermeladas sin azúcar, luego encima pues podemos emular un poco las famosas fotografías que salen en las redes sociales con los frutitos rojos, con las frutas, con los frutos secos, con lo que nos guste por encima, que queda todo monísimo, y encima está súper rico. Vale. Pero además, como decías, también se pueden hacer saladas. Quiero decir, pues en este caso no vamos a añadir las cucharadas de endulzante, o podríamos poner solamente una, pues para darle un toque dulce, pero también puedes acompañarlas pues como con patés vegetales, un hummus, por ejemplo, y unas poquitas rúculas por encima, un maíz, es que yo que queramos. Estoy en época salada, estoy muy salada hoy. ¿Estás muy salada? ¡Ale! ¡Qué graciosa! ¡Ole! Sí, a esta hora, mira, hay veces que sí que te apetece dulce, pero mira, hoy no, hoy estoy muy sana. Sí, a mí hay días que también me da por el salado, la verdad. Ya, pues sí. Será que ya para dulce yo no necesito añadir. Para dulce tú, eso es. Hombre. Y luego que recordar que, bueno, pues que la próxima semana, el día 28, tenemos un curso donde vamos a elaborar todas estas, un montón de recetas, ¿no? Haremos recetas, pues como por ejemplo los bagels, que son unos panes ingleses, así que tienen pinta de donuts, blinis, unas pizzas maravillosas, magdalenas, galletas, bueno, pues un montón de preparaciones sin gluten que nos van a animar un poquito la cocina y el paladar, ¿no? Los cursos los encontráis en Sucaldicas, en las redes sociales, en Facebook, a través de Instagram también, y bueno, pues es fácil encontrarle a Ana Beltrán.
Nos tenemos que despedir, Ana, pero como siempre, contigo es fácil, además es maravilloso poder disfrutar y compartir también, además de la conversación, una canción. Y sé que hoy has hecho una elección diferente, especial, a ver, como siempre, pero bueno, ¿hoy por qué? ¿Por qué Bob Dylan? Ay, hija, pues mira, pues porque me ha venido por ahí, o sea, Bien. no sé, es una canción, a veces, no sé, te escuchas, yo creo que la escuché en la radio no hace mucho, y de pronto, pues eso, son esos temitas que de pronto, pues te rememoran momentos, no sé, o tienen no sé, no sé, un je ne sais quoi, ¿cómo se dice? Je ne sais quoi, Yo no sé cuál. que te eriza el vello, ¿no? Ya, Y a mí esta canción, pues me parece muy sugerente, me vale. gusta, es muy bonita y tiene unos añitos, pero está muy bien. Sí. Disfrutamos de la canción para despedirte. Ana, un abrazo muy grande, cuídate y seguimos en contacto. Pues otro muy grande para ti y eso es. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Agur.